Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy, como todos los martes a las 4 de la tarde, discutiendo temas de interés para los puertorriqueños, para la comunidad que nos acompaña, estudiantes, profesores, y sé que algunas personas de la comunidad en general también nos honran a las 4 de la tarde los martes con su interés por este programa. Le abre el profesor Javier Colón Morera. Soy profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico y ahí, como en otras ocasiones, nos acompaña uno de los expertos de este programa de Hilando Fino, que es el profesor Carlos Severino Valdés, decano, rector de la Universidad de Puerto Rico, persona con una larga trayectoria de investigación en temas de la geopolítica internacional, y hoy precisamente de eso es lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de la geopolítica internacional y específicamente de una crisis que ha surgido por una movilización de tropas muy grande que ha hecho el gobierno de Rusia cerca de las fronteras de Ucrania. Eso ha levantado la posibilidad de que se produzca algún tipo de intervención militar y hay una especie de crisis internacional por ese asunto. Estados Unidos está tratando de convocar una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Obviamente, Rusia es uno de los países sentados en ese Consejo de Seguridad, tiene poder de veto, así que no sabemos exactamente hasta dónde pueda caminar esa iniciativa, pero ciertamente es un asunto que preocupa, la posibilidad de que se pueda establecer algún tipo de conflicto o de guerra en Ucrania. Y para entender un poco el trasfondo de esta situación, tenemos con nosotros en la tarde de hoy a doctor Carlos Severino Valdés, quien es profesor de geografía y es experto en Puerto Rico y a nivel internacional, porque lo consultan en varios medios internacionales sobre estos asuntos de geopolítica mundial. Buenas tardes, Carlos. Siempre un placer tenerte aquí. Muy buenas tardes, José Javier. Saludos. Saludo a toda la radio audiencia de Radio Universidad. Esta es la primera vez que estoy en Radio Universidad, digo, en Hilando Fino en el 2022. Así que bueno. Correcto, eso es correcto, eso es correcto. Pero el año está comenzando, así que soy un privilegiado. Sí, no hay duda. Gracias por la invitación siempre y siempre grato volver a este programa que ya se ha convertido en parte indispensable de la vida universitaria. Y como tú bien dijiste, muchísima otra gente también disfruta de este programa. Sí. Ya he estado como 7 años, Carlos, a cargo del programa, así que El tiempo se va rápido. Ya pronto vendrá por ahí un relevo, porque estos programas es importante que tengan su relevo y tengan Sí. No, además que es un trabajo fuerte. Lo es. Un trabajo fuerte. Pero se hace con mucho gusto. Carlos, Carlos, a mí me gustaría, Carlos, empezar esta discusión un poquito, en un plano un poquito más general, antes de entrar particularmente sobre el caso de Ucrania. Yo sé que a ti te interesa mucho y te parece especialmente útil la geopolítica como campo de estudio para entender estos fenómenos. Y a mí me gustaría que hables un poco de cómo la geopolítica en este caso ayuda a entender por qué la situación de Ucrania en este momento es una situación tan complicada y con escenarios tan peligrosos como los que hemos estado leyendo estos días en los medios. Sí, yo creo que es una buena pregunta. Y primero que sí, que tú hiciste una distinción que es importante porque lo que voy a explicar, tú hablaste ahorita de geopolítica internacional.
Y hay quien pueda pensar que la geopolítica siempre es internacional, pero no es cierto. La geopolítica también tiene un componente adentro de los estados, adentro de los países, ¿no? Hay geopolítica más reciente que se dedican a estudiar los problemas del poder a nivel interno, ¿no? Las luchas de poder, las manifestaciones de políticas que pueden subvertir el orden en los países o apoyar el orden, distintas cosas. Pero bien, la geopolítica es realmente un concepto relativamente joven, si se puede trazar de esa manera. La geopolítica básicamente surge así como en 1905, digamos, tiene poco más de 100 años. Y surge, se había utilizado antes, pero comienza a utilizarse ya con más fuerza, con un poco más de rigor en una revista importante, no precisamente por las contribuciones buenas que haya hecho a la humanidad, sino todo lo contrario. La revista que se llamó Zeitschrift für Geopolitik en Alemania, que la creó Karl Haushofer. Karl Haushofer fue uno de los pioneros, ¿verdad?, de los ideólogos principales del nazismo en Alemania, entusiasta pro-hitleriano. Y esa revista se convirtió en la revista de la inteligencia de ese sector, donde se exponían ideas sobre cómo Alemania debía reconstruir su espacio vital. El espacio vital, también otro concepto importante asociado no a la geopolítica, sino a la geografía política, que es otro campo que también se confunde. Realmente, para nosotros en geografía, la geopolítica es un área dentro de la geografía política, vamos a decir. Un área dentro de la geografía política que por momentos ha estado incluso hasta casi proscrita, ¿no? De la cual no se hablaba por un tiempo. Así que es importante esa pregunta que tú haces, pues porque inicialmente es ese famoso geógrafo de finales del siglo XIX que se llamó Friedrich Ratzel, ¿no?, quien crea esa primera obra seminal que se llamó Die Geographische Politik, ¿no?, la geografía política. Sí, sí, sí. Y en esa lo importante es, de hecho, y es interesante porque guarda gran paralelismo con el pensamiento ostosiano, que yo lo descubrí otros días, que tuve que prepararme para una conferencia sobre Hostos. El pensamiento ostosiano está fuertemente implicado en eso que se llamaba en esa época el organicismo, que veía también todo el plano social como un organismo vivo. Era el pensamiento social decimonónico y de principio del siglo XX veía los estados como un ente viviente, tenían vida y como entes vivientes se comportaban bajo las reglas de la biología, ¿no? Eso era un área bien controvertible en aquella época que dio paso precisamente a la creación del concepto geopolítica, ¿verdad?, geopolítica con Haushofer, y a partir de allí pues se convirtió en una tribuna de cómo estudiar los factores sobre los cuales se podía consolidar el poder, y bajo la premisa organicista de que Alemania era un estado viviente, y hay estados vivientes que son más poderosos que otros, que tienen mayor facultad que otros, Claro. como son los seres vivos, ¿no? Hay seres vivos débiles, hay seres vivos fuertes, y se entendía que un estado fuerte como Alemania pues tenía que crecer nuevamente, y tenía que crecer, como decía el propio Ratzel, la expansión de un estado fuerte se hace por corredores de debilidad. Y a través de la geopolítica se identificaban los corredores de debilidad. Precisamente uno de los corredores de debilidad eran los pueblos eslavos. Sí. O sea que es bien interesante lo que has planteado hasta ahora, Carlos, porque en cierto modo lo que me estás planteando, que me parece importante compartirlo, es que la geopolítica tuvo que legitimarse como campo en todo académico momento. por el Sí. hecho de haber surgido tan identificado con esa visión expansionista y racista que tuvo en esos inicios con el tema de Alemania, ¿verdad? Pero luego entonces se va a entender que hay una validez intelectual propia
en calcular y en medir cuáles son las consecuencias políticas de las acciones estatales en cuanto a cómo toman en consideración la geografía y cómo la geografía se implica con la seguridad. Y entonces eso convierte la geopolítica en una disciplina que sencillamente hay que separarla de ese inicio tan malvado, ¿verdad? Vinculado al nazismo, y hay que entonces reconceptualizarla como un estudio de cómo los estados consideran la geografía en sus decisiones políticas, en sus decisiones de seguridad, y cómo van a ser elementos esenciales en eso. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú has expuesto. Esa aventura o esa identificación de la geopolítica con el nazismo inicialmente le costó mucho pues porque ya pasada la Segunda Guerra Mundial prácticamente la palabra geopolítica se convirtió en una mala palabra. Claro. Y fue en algunos lugares en los cuales se mantuvo de una forma subrepticia, un poco conocida. De hecho, te llamará la atención, y eso lo conoce muy bien el amigo y estudioso también de esto, Jorge Rodríguez Beruf, que lo estudió en el Perú, pero en muchas de las academias militares suramericanas, precisamente por exiliados fascistas, ¿no? Que fueron reclutados como profesores de asuntos militares en América Latina, pues fue donde se conservó el pensamiento geopolítico. Claro. En Perú, Argentina, Chile, Bolivia. Entonces, no fue hasta el 1970, digamos, cuando hay lo que llaman los americanos un revival, ¿no? De tanto de la geopolítica como de la geografía política, porque lamentablemente pues la geopolítica se llevó redada a la geografía política también. Claro. Y costó mucho, excepto que también en Estados Unidos pues se mantuvo también una línea importante de geopolítica con Mahan, Claro. Y otros pensadores importantes, Seversky, claro. y otros. Así que Para beneficio de la audiencia, Mahan fue un militar norteamericano que a principios de siglo fue esencial en diseñar una estrategia de que Estados Unidos como nueva potencia imperial necesitaba el control de marítimo, y ese control marítimo incluía la presencia de crear el canal de Panamá para tener acceso al Pacífico, y cómo Estados Unidos tenía que tener bases en distintas partes del mundo para sostener una fuerza naval como un elemento esencial de la doctrina militar de Estados Unidos. Entonces, Mahan va a ser esencial en la decisión que toma Estados Unidos a principios del siglo, a finales del siglo XIX, principio XX, de tomar una serie de posesiones muy valiosas tanto en el Caribe como en el Pacífico. correcto, no, Mahan está totalmente vivo, ¿no? Todavía Estados Unidos tiene, que la gente quizás no lo conoce muy bien, tiene ese dominio a través de 7 flotas navales, que son franjas que recorren desde el polo norte hasta el polo sur de control marítimo, con cada una de ellas dotada de grupos navales, con portaaviones y una cantidad notable de otras embarcaciones. Estados Unidos tiene 7 flotas, ¿no? Que recorren todo el mundo latitudinalmente. O sea, Estados Unidos tiene presencia global naval de control inmediato en todas partes, y eso lo hace el único país, y por mucho, el país más poderoso, y eso hace que tenga además el presupuesto de defensa más alto en el mundo, por mucho, por mucho, ¿no? Eso es así. Pero los chinos van a ir poco a poco aumentando, pero Sí, todavía la sí. distancia es grande. Lo que pasa es que China tiene un problema geográfico, José Javier, es que China no tiene casi acceso al mar en comparación con Estados Unidos. El acceso al mar de China es bastante limitado y precisamente está muy en entredicho con disputas territoriales con Japón, con disputas del Mar del Sur, que eso es, bueno, eso es otro tema. Ese es Es otro otro tema programa. para otro día, exacto, sí, eso es así. Carlos, me parece que me gustaría aquí colocar un ingrediente sobre la mesa que creo que nos puede ser una puerta de entrada para Ucrania.
la geopolítica también tiene una gran influencia en lo que probablemente es la escuela dominante de los estudios internacionales en el mundo, que es la escuela realista. La escuela realista lo que propone es que las relaciones internacionales son básicamente relaciones en busca de seguridad en un sistema internacional anárquico en donde lo que va a prevalecer es la capacidad que tenga un Estado de velar por su propia seguridad. Y eso lo va a poder hacer básicamente de dos formas, teniendo sus propios recursos de seguridad y balanceando el poder de aquellos que pueden retar o poner en peligro la sobrevivencia de un Estado. Así que si yo tengo suficientes recursos, me puedo agenciar mi propia seguridad. Si no tengo suficientes recursos, tengo que hacer alianzas, tengo que velar cómo logro sobrevivir en este sistema anárquico, ¿verdad? Entonces eso tiene mucha influencia en las decisiones internacionales actuales. Y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, Carlos, que esta situación de Ucrania tiene mucho que ver con esos cálculos del realismo político. Por supuesto, porque hay países que se comportan totalmente imbricados en esa teoría, en ese precepto, en esa postulación teórica, y uno de ellos, y el más importante, es los Estados Unidos. Toda la inteligencia norteamericana, estadounidense, debo decir con mayor precisión, es parte de eso. Es la única manera de poder entender la conducta de los Estados Unidos, que lo hace tener dos países, un país al interior, un país de garantías, un país de Estado de Derecho, pero reconociendo que en el plano internacional tal cosa no existe, y que existe una anarquía en el cual se impone realmente algún tipo de paralelo con lo que pensaba Ratzel, en un mundo orgánico de estados vivos, pero realmente algunos están más vivos que otros, y Estados Unidos está bien vivo en ese sentido. Claro. Pero el realismo es interesante, Carlos, que algunos de los realistas más serios, ¿verdad? Pienso en Mitch Heimer, por ejemplo, en Estados Unidos. No siempre justifican el intervencionismo militar de Estados Unidos. Por ejemplo, Mitch Heimer criticó muy duramente la intervención militar de Estados Unidos en Irak porque pensaba que ahí no había ningún interés estratégico importante que proteger y que eso era un aventurerismo por parte de Estados Unidos. Así que los realistas, a veces, por lo menos los más serios, no son partidarios de un uso así indiscriminado de la fuerza. Ellos son la primera pregunta que se hacen es: ¿está el interés nacional del país involucrado? ¿Sí o no? Si no lo está, entonces la posición que recomiendan no necesariamente es de intervencionismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, estoy hablando demasiado hoy, Carlos, me disculpa. No, estamos dialogando y eso es bueno. En este caso, yo creo que sería bien importante que a lo que tú expliques cuáles son, para ya ir entrando en tema, cuáles son esos criterios de seguridad que se está planteando Rusia, que los está moviendo a una posible intervención militar en Ucrania. ¿Qué tipo de cálculo está haciendo? Y si tú crees que se ajusta, como yo creo, a un cálculo realista. Déjame ver si entendí bien tu pregunta. Déjame decirte antes primero de un comentario que tú hiciste con Heimer, el realista. Mitch Heimer, sí. Mitch Heimer. Yo creo que debo decir que creo que se equivocó en un detalle. Se equivocó en un detalle. Yo no creo que lo de Irak ha sido un aventurismo de Estados Unidos, simplemente que se pueda catalogar de un error. No es tan sencillo. Yo creo que debajo de esa acción hay otros elementos importantes que siempre ha estado allí la conquista de Asia Central. Para Estados Unidos nunca ha podido realmente establecerse en Asia Central, y cada día que pasa hay mayor repercusiones de que Estados Unidos no esté afianzado en Asia Central. Estados Unidos ha buscado estos últimos 20 años de todas maneras, de todos los colores, la manera de cómo encontrar una base
para posicionarse en Asia Central. Sí, pero la cuestión es que invadir un país con un pretexto de unas bombas nucleares que no existían, pues entonces al final del día hoy le la salió posición... mal. Le salió mal, sí, eso le salió mal. Le salió mal porque no pueden decir cuál era la causa real, ¿verdad? Pero sí, no, eso lo que te quiero decir es que yo estoy seguro que él lo sabe. Lo que quiero decir es que hay distintos niveles, niveles en todo esto. Nada, lo que te estaba preguntando ahora es que me apliques un poco ese esquema geopolítico a la situación de Ucrania y Rusia. ¿Por qué es que hay más de 200.000 tropas y es que eso es lo que existe en este momento en la frontera entre Rusia y Ucrania? Sí. Esa es la pregunta esencial. Vamos a ver cómo podemos, ¿verdad? Mira, pasa lo siguiente. Yo creo que hay que comenzar hablando de la expansión de la OTAN. Muy bien. Porque, ¿verdad? Es que nos ayuda a explicar esto. Sí. ¿Qué es la OTAN? La OTAN es una alianza militar, organización del Tratado del Atlántico Norte, que se crea en 1952, si no me equivoco, con el objetivo de hacer frente a la Unión Soviética y a su expansión a través de lo que fue el Pacto de Varsovia, ¿no? La organización del Pacto de Varsovia. Es una criatura de la Guerra Fría. Era netamente ambas cosas de la Guerra Fría. Entonces, una estaba sobre la otra y estaban ahí pujando fuertemente. Al disolverse la Unión Soviética, se disuelve también el Pacto de Varsovia. Y la verdad, ¿verdad? La verdad es, lo que pasa es que la verdad, ¿verdad? Se olvida a veces, ¿no? Se dicen las cosas. Es que originalmente la promesa que hizo Occidente a Gorbachev es que una vez disuelto el Pacto de Varsovia, la OTAN no se iba a expandir. Correcto. Eso es un hecho histórico, eso es innegable. Correcto. Pero como pasa en términos realistas, ¿verdad? En términos de realismo, pues esa verdad no es lo mismo lo que dijimos en aquel momento que lo que dijimos después. Exacto. Y la verdad es que de facto la OTAN no solo que siguió existiendo, como no lo hizo el Pacto de Varsovia, sino que la arquitectura sobre la cual se creó la OTAN ha seguido inalterada. Claro. Claro. Y sobre todo logró más que eso, logró reafianzarse en términos presupuestarios y en términos de interés geopolítico cuando ocurre el 9/11 en Estados Unidos. Es el frente en contra del terrorismo y sobre esa base comienza a expandirse, pero ya había unos elementos importantes que era... Carlos, déjame detenerte ahí porque me parece que es bien importante este asunto. O sea, la Guerra Fría estaba fundamentada en este supuesto conflicto entre estas dos ideologías, las cuales ambas querían dominar el mundo, uno mediante el mercado, otro mediante la ideología socialista, y entonces pues eran intereses irreconciliables, etcétera. Pero eso termina en el 91 y surge un nuevo país, Rusia, que tiene que salir, vamos, que se ve desmembrado de pronto. Y tiene una fuerza geográfica menor, ¿verdad? Obviamente sigue teniendo una gran cantidad de armas nucleares, una capacidad tecnológica muy grande, pero Estados Unidos, en realidad, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, no se adapta bien a esa nueva realidad y sigue tratando a Rusia con una desconfianza que como que nunca se logra desembarazar realmente de las lógicas, las tensiones, los antagonismos de la Guerra Fría. Eso es correcto lo que tú dices. Históricamente, desde el 91, desde la desaparición de la Unión Soviética y el surgimiento de eso que llaman ahora muchos observadores como el espacio postsoviético. Realmente se puede decir que sí a tu afirmación, pero ha tenido evidentemente distintos momentos históricos. Hubo un momento a principios de en la década de los 90 y a principios de la primera década del siglo XXI, donde
donde hubo un acercamiento importante, ¿no? hacia Rusia, ¿no? Y hubo un entrelazamiento importante tanto europeo como de Estados Unidos. Y eso coincide con un momento en el cual Rusia era una etcétera. Rusia pasó de ser un país que era el hegemón, el segundo hegemón más grande del mundo, a un país ¿verdad? que venido a menos totalmente, con una economía en ruinas, con una población totalmente desalentada, sin liderato político. Y parecía ser que el futuro era que Rusia se iba a convertir en un país supeditado a los intereses de Estados Unidos. De hecho, tú conoces que todos los pensadores importantes políticos de esa época pues coincidían en que estábamos en un mundo unipolar. Correcto, unipolar, donde las condiciones eran unipolares y que no había ningún otro país que pudiera ahora retar a Estados Unidos. Y ahí viene el fin de la historia, y viene una serie de tesis. Lo que pasa es que no contaba... Y ahí es donde se comete el error de Irak por parte de Estados Unidos, porque... ahí mismo que se comete ese error y otros errores. Afganistán también, que mira lo que pasó. Realmente en ese momento, y poco después con el ascenso al poder de Putin, pues nadie pensaba que una persona pueda tener el liderato que ha tenido Putin de poder consolidar un país, sobre todo darle sentido histórico nuevamente y darle una esperanza al país de que se convierta nuevamente en un actor importante en el ámbito de las relaciones internacionales. Y conjuntamente con el tema de China, pues ha traído que de facto el mundo que se pensaba a principios del siglo XX, de XXI, pues no es así, no es un mundo unipolar, sino que vivimos en un mundo tripolar. Hay tres grandes países que tienen mucho poder, ¿verdad? Rusia, más poder militar que económico, pero China, más poder económico que militar, ¿no? Así, pero ambos se están acercando. Pero China sigue invirtiendo cada vez más en lo militar. Cada vez más, sin duda alguna. Bueno, no le queda otra tampoco. Claro. Carlos, y este dato me gustaría que tú lo confirmes, ¿verdad? Porque lo oí de una conferencia recientemente que escuché sobre este tema. En un momento dado, incluso Rusia le hace una especie de pedido a Estados Unidos de entrar en el mercado europeo y de unirse a un solo gran mercado europeo, y eso es rechazado por las autoridades, porque eso era demasiado grande, porque eso no se podía hacer, etcétera. O sea que cuando evaluamos las acciones de Rusia, hay que mirar también que cómo ellos se empiezan a sentir, oye, no nos aceptan en la Unión Europea, no se desmantela la OTAN, y empiezan a acercarse. Y ahí es donde la geopolítica empieza a ser crucial. Sí, y hay un instinto, ¿verdad? Un instinto imbricado en la historia de Rusia. Rusia tiene una geografía bien particular. ¿Verdad? Rusia tiene una geografía que es un país gigantesco, aún habiendo perdido una parte de su espacio, de lo que fue la Unión Soviética. El remanente tiene por mucho más que Canadá, que es el segundo país más grande del mundo, mucho más. O sea, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. Para que tengan una idea las personas que nos escuchan, nos sintonizan, Canadá tiene poco menos de 10 millones. O sea, que Rusia es bastante más grande que Canadá y también que Estados Unidos. Entonces, pero esa geografía no es una geografía que le hace mucho favor a su elemento defensivo. Históricamente Rusia, históricamente hablando de incluso miles de años, Rusia ha sido un país muy vulnerable. ¿Por qué? Porque las fronteras de Rusia, primero que tiene cantidad de fronteras terrestres, la inmensa mayoría de ellas abiertas. Carlos, por favor, mantén tu pensamiento, porque ya sin darnos cuenta se nos ha ido la primera parte de esta interesante conversación. Regresamos de inmediato en Hilando Fino, discutiendo la situación de Ucrania. Regresamos.
Regresamos, amigos, a Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Hoy tenemos la fortuna de tener con nosotros al doctor Carlos Severino Valdés, experto en asuntos geopolíticos, y estamos examinando lo que probablemente sea el punto más difícil en este momento de la conflictividad internacional, que es la situación de Ucrania. Pero antes de entrar en los detalles de la situación de Ucrania, hemos decidido un poco mirar antes cómo analíticamente podemos ver este problema y por qué la geopolítica internacional y el campo de la geopolítica y en las relaciones internacionales, como la teoría realista nos ayuda a entender, no a justificar lo que esté pasando, pero sí a entender cuáles son los marcos conceptuales que se están usando aquí por la gente que está tomando decisiones sobre estos asuntos. Porque de pronto usted prende la televisión y ve que hay 200.000 tropas rusas en la frontera con Ucrania y se sorprende y parecería un evento que está totalmente aislado de otros procesos históricos, geográficos, etcétera, pero no es así. Estos son conflictos que tienen larga historia y bueno, estamos muy preocupados, pero el elemento fundamental aquí es tratar de entender lo que está ocurriendo, ¿verdad, Carlos? Así que tú estabas en la última parte explicando cómo la Unión Soviética ha sido muy vulnerable a invasiones externas. Sí, para entender esto de la línea roja que habla Putin, hay que entender ese elemento histórico, que Rusia ha sido un país que no es de ahora, hace muchísimo tiempo, repito, ha sido vulnerable hasta de los mongoles, ¿no? Digamos, de todos los pueblos que hay, los turcos, de invasiones. Así que Rusia, para esos efectos, en su visión, en su propia visión, digamos, para utilizar el mismo término que hemos acuñado esta tarde, en su propio realismo político, no le ha quedado otra que buscarse una alternativa a la ausencia de protecciones naturales. Estados Unidos tiene dos grandes protecciones. Estados Unidos es un país que es impensable que pueda ser invadido, pues porque Estados Unidos tiene dos grandes océanos que lo protegen y una aventura de invasión por el océano, pues sumamente difícil, ¿no? Pero eso no pasa con Rusia. Rusia está abierta completamente, ¿no? Entonces los rusos lo que han hecho históricamente es conquistar y mantener lo que se conoce como un buffer, ¿no? Llaman en inglés un cinturón de estados que protejan de una invasión, en el sentido de que para que puedan invadir a Rusia, tienen que invadir primero otros estados subsidiarios y que están en la órbita de ellos. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que Rusia ha hecho desde siempre. Exactamente. Y es una de las premisas básicas del realismo político. Yo para yo evitar que mi seguridad esté en riesgo, tengo que tener países vecinos que no me representen un problema de seguridad. Y eso es lo que explica, ahí podemos llegar entonces al problema de Ucrania. Y entonces Rusia pues tuvo ese anillo de seguridad en los países que componían el sistema socialista mundial, ¿verdad? Todo el este de Europa, ciertamente con un país que tuvo ahora un poco de inseguridad, de intranquilidad, que fue Kazajistán. Piensa únicamente que la frontera rusa con Kazajistán es de casi 7.000 kilómetros. O sea que si para Rusia supongamos que ese país cae en manos de un liderato que no tenga afinidad con Rusia, es un asunto bien serio. Pero en el caso del Frente Europeo, pues ciertamente... Carlos, perdona que te interrumpa bien brevemente. Yo creo que es importante también aquí apuntar, para efectos de lo que vas a plantear ahora, el tema de la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que los rusos perdieron 20 millones de vidas y fue por acciones que tenían que ver con la vulnerabilidad de su frontera. O sea que bueno, son heridas muy frescas. No, la gente piensa que estos son temas. Tú hablabas de algunos de los temas de seguridad más lejanos, pero algunos de ellos son muy contemporáneos. Muy reciente, de hecho, pero conectando con lo que hablamos al principio, cuando Haushofer en la revista de Geopolitik hablaba, y cuando el propio Ratzel hablaba de corredores de debilidad, lo que se refería a eso, esto es un corredor de debilidad porque no opone resistencia geográfica ninguna al paso de tropas. Y así mismo fue que se explicó la Segunda Guerra Mundial cuando comenzó, porque los alemanes lograron pasar por ahí como si fuera nada. Polonia es un llano.
y una vez tú llegas a Polonia, llegaste a Rusia, ¿no? Realmente. Entonces, eso es lo que es todo eso. Y claro, por supuesto, la Segunda Guerra Mundial y sus costos, que está fresco en la mente, en la psiqui, en la psicología social rusa, son asuntos muy frescos. Le están acercando una alianza militar con la intención de ponérsela frontera con frontera. Y eso, pues ya Putin ha dicho que lo han visto durante muchísimo tiempo con cierta pasividad, pero que ya no están dispuestos a asumir mayor pasividad y que han visto eso. Y eso, además de eso, hay que decir también que el último año, para que la gente tenga una idea, la OTAN llevó a cabo 7 ejercicios militares de envergadura en el Mar Negro, ¿verdad? 7. Y ha habido también otros ejercicios no declarados aéreos. Se han reportado vuelos de aviones de seguridad sofisticados a 20 kilómetros de la frontera rusa, ¿no? Entonces, si uno quiere explicar esto, pues tiene que entender la conducta de ambas partes, ¿no? Y entonces, esto ha ocasionado toda una serie de inseguridades, ¿no? Con lo que es el objetivo ya que no se oculta, porque Jens Stoltenberg ha dicho claramente que sí, que tiene aspiración de que Ucrania sea parte de la OTAN en algún momento. Eso no es algo que no es un secreto, eso ya él lo ha dicho. Y ese es el punto central de controversia, que para Rusia no es negociable que Ucrania se una a la alianza militar de la OTAN. Bueno, yo estoy seguro que de las negociaciones que haya, pues quizás salga, porque ya los americanos han dicho, nosotros no podemos permitir que ningún país ponga poder de veto en esto. Esto es un asunto de puertas abiertas, ¿no? Bueno, eso es controvertible, pero es también para otro programa. Pero el asunto es que podríamos ver una negociación al final que permita que Ucrania sea parte de la OTAN, pero que nunca se coloquen armamentos estratégicos allí, porque el problema no es que pertenezca a la OTAN, el problema es el armamento estratégico. Claro. Porque armamento estratégico en Ucrania implicaría que misiles de los nuevos misiles que son hipersónicos, que los Estados Unidos tienen una desventaja en eso, pero lo tienen, pondría un misil de eso a 5 minutos de Moscú. Claro. Entonces, pues que obligaría a los rusos a contrarrestar eso. ¿Cómo lo harían? Lo mínimo que podrían hacer es poner misiles iguales en Kaliningrado, apuntando a Berlín, apuntando a París, apuntando ¿sabes? A las ciudades importantes. Y si alguien quiere entender el contexto de estas negociaciones, que vuelva atrás y mire la crisis de los misiles de Cuba para que vea el tipo de negociación geoestratégica que se produce. Ahí está. Y de hecho, la repetición, hablamos de Kaliningrado como primera opción rusa, pero no es la única opción que tienen. Hay otras opciones también mayores de tener bases estacionarias en el Polo Norte, ¿verdad? Que tienen Rusia tiene mucha capacidad estratégica en el Polo Norte, o el plan C que se ha barajado. Obviamente los rusos, como se dice aquí por el FBI, ni descartan ni ¿cómo que dice la famosa frase? Ni negamos ni confirman, pero todo parece indicar que tendrían la posibilidad de colocar armamento estratégico. Ya tienen algo en Nicaragua, ¿verdad? En Nicaragua, parte del conflicto que la gente no conoce geopolítico de Nicaragua con Estados Unidos. No es, o sea, la geopolítica nos permite a veces descubrir unas cosas que son más allá de las simplezas que salen en los medios, ¿no? Y parece que es una lucha por los derechos humanos, tipo de cosas. No es eso. Es que Ortega pasó la raya con dos cosas. Ortega pasó la raya con permitir la concepción de un canal interoceánico sin la participación de Estados Unidos, y segundo, permitió el establecimiento de una base GLONASS rusa en Nicaragua. La hay ya, ¿verdad? Eso no es, y eso también no se ha visto así, pero eso son líneas rojas también de este lado. Pero esos son elementos que yo espero que ni siquiera lleguemos a eso. Yo espero que haya una negociación. A mí lo que me preocupa más, José Javier, más allá, eso es un nivel. Carlos, pero una pregunta antes de que continúe, perdona que te interrumpa. Claro. ¿Qué es lo que provoca en este momento que
que se levante esta movilización tan grande de tropas? O sea, ¿hay algún evento especial o sencillamente es una decisión política de Rusia en este momento? Este es el momento en que yo estoy escogiendo para demostrar que en verdad yo estoy en serio sobre la no expansión de OTAN y sobre mis problemas de seguridad. ¿Hay algún evento que haya justificado esta movilización tan grande de tropas? Tres eventos. Número uno, es importante destacar que el primer evento ha sido la beligerancia creciente manifestada a través de ejercicios militares de envergadura de la OTAN en el Mar Negro. ¿Verdad? Eso ha sido, el año pasado hicieron ya, te cité, ¿verdad? Eso también es público, 7 ejercicios de gran envergadura allí. Este año hay 9 programados, 9. Obviamente, tú te imaginarás si Rusia decide con China hacer ejercicios militares en el Golfo de México, lo que pasaría, ¿verdad? Bueno. Eso es frente a Rusia. Entonces, eso es un asunto. El otro elemento importante es al interior de Ucrania. La creciente narrativa beligerante del sector que domina el Estado ucraniano, que es ucraniano parlante, en contra de las repúblicas autoproclamadas dentro de Ucrania. Y eso es otro tema que no sé si nos dará tiempo. Es que Ucrania es un país dividido y que tiene 2 repúblicas no reconocidas por ningún estado del mundo, que son las repúblicas de Donetsk y Lugansk. Son 2 repúblicas que se independizaron, están independizadas y que están en la frontera con Rusia, ¿no? Y que hay un conflicto abierto de una guerra civil dentro de Ucrania, que no se quiere ver así, pero sí la hay. Es una guerra civil, ¿no? Que se ha incrementado. Y esos ciudadanos de Lugansk y de Donetsk son rusos. Ahí hay cantidad de personas que tienen nacionalidad rusa, pasaporte ruso, y los que no lo tienen son culturalmente rusos también. ¿Tú me entiendes? Y más de una tercera parte del territorio de Ucrania son rusoparlantes, son rusos, tienen afinidad a Rusia, tienen su cultura rusa, la iglesia ortodoxa. O sea que Ucrania es un país dividido. Y con parte de este asunto, pues eso ha incrementado también. Y tú sabes que cualquier país del mundo que vea a personas que son vistos como parte de su ciudadanía, pues va a buscar la manera de cómo protegerlo. Eso es una cosa, eso sabemos que es algo normal. Y eso es el segundo aspecto importante. Y el tercer aspecto importante en todo esto, no hay duda, que es la creciente incursión de elementos militares occidentales en Ucrania, el paso de armamentos y de técnicos de adiestramiento de militares. De hecho, si tú ves que eso debería ser más público, ¿verdad? Pero el documento de pacificación de Rusia, de la arquitectura de seguridad rusa, es público. Es público. Es un documento fascinante porque lo que está asegurando es que no haya armamento nuclear, ¿verdad? De parte a parte en los países pues correspondientes y otros elementos, retomar el tratado INF de armamento nuclear de mediano alcance, que es tan letal para Europa. Así que sí, hay razones importantes por las cuales los rusos se han movilizado, y ciertamente eso lleva, el tercer punto lleva a que Rusia también quiera actuar con acciones disuasivas. Que haya 100,000 soldados rusos allí es una acción disuasiva, pero están en su propio territorio. No están invadiendo a nadie, ¿no? Es simplemente un anuncio que quiere decir, ¿verdad? Yo no estoy dispuesto a tolerar esto, ¿verdad? Y va a haber consecuencias. Y yo creo que en eso es bastante delicado porque, por un lado, se ve un interés muy particular de la OTAN, pero esos intereses de la OTAN no son los mejores intereses de los europeos. Aquí el gran problema, JJ, es que los europeos han quedado desprovistos de realmente de tomar acciones y de mantener una injerencia saludable en un proceso que al que le compete es a ellos. El gran actor ausente aquí son los europeos. Déjame hacerte una pregunta, porque
uno se nutre de muchas fuentes de conocimiento y algunas son más creíbles que otras, ¿verdad? Pero uno tiene que ir eso es ahí parte. discriminando. Pero los otros días oí a un analista en CNN diciendo que por otro lado puede ser muy peligroso para Rusia una intervención militar con tropas. Se calcula que tendrían que acumular como 300.000 tropas para un ejercicio de este tipo. Y que podría convertirse en un nuevo Afganistán para Rusia. No sé si eso es una emisión de un deseo por parte de los analistas norteamericanos en CNN, que muchas veces están muy conectados con los organismos de seguridad e inteligencia norteamericanos, pero me pareció una pregunta interesante, me imagino que obviamente difícil de contestar en este momento. Lo consulté con mi colega Mayra Vélez, que estudia mucho este asunto, que lamentablemente hoy iba a estar con nosotros, pero se le presentaron una serie de inconvenientes y ella me explicaba que la perspectiva rusa es totalmente contraria a eso, que ellos no perciben ese riesgo que los analistas norteamericanos perciben. Pero a mí me preocupó mucho porque veo una actitud muy beligerante por parte de Estados Unidos sobre este asunto, una disposición muy grande del gobierno de Estados Unidos de apoyar una especie, no usan ese lenguaje, pero apoyar una especie de guerra de guerrillas internas, desestabilizar cualquier acción que pueda tener Rusia planificada para Ucrania. Y entonces cuando uno sabe del gran potencial nuclear que hay de las dos partes aquí, pues uno se asusta un poco, ¿verdad? Porque obviamente, y esto lo hemos dicho tantas veces, parecía que es una broma, pero es que es verdad, esto es para otro programa. La estabilidad nuclear y los arreglos de distensión nuclear también han sufrido un desgaste en esta última época, ¿verdad? Pero de lo que tú has visto, lo que has leído, lo que has analizado, yo creo que te estoy haciendo dos preguntas. Una, ¿tú en verdad crees que hay una inminencia de algún tipo de acción? Yo sé que esto es dificilísimo, o es No, más no lo bien, es, no lo es, no es difícil. por Yo favor, te lo puedo dime. decir, te lo puedo decir muy claramente. Sí, O sea, esto es una ficción ok, de los medios norteamericanos, ok. estadounidenses. Esto es una ficción de Rupert Murdoch, ¿verdad? Que tiene muchos medios de comunicación para hacerlo. Y tú sabes además que Pero ¿por qué es una ficción? es una ficción porque no existe realmente una intención de invadir Ucrania. Ok, O sea, no existe. O sea, Rusia no tiene intención. Eso eso sería una acción perdidosa. No tiene lógica para la economía de Rusia, que está en un buen momento ahora y que está comenzando a recomponerse con claro, con el aumento de los precios en el petroleo. O sea, claro. Rusia es un país que deriva Y mucho del ingreso gas, y del gas. del gas. O Sí, sea, sí. Rusia está ahora mismo que lo que le más le conviene, a Rusia no le conviene una guerra. Recordemos que esto sería una guerra en su territorio, sería en su frontera, ¿sabes? Donde morirían también soldados rusos y ese tipo de... Eso no, realmente es un sinsentido. De hecho, o sea, David, ¿cuándo tú has visto que alguien hace una invasión y la anuncia tanto? O sea, las invasiones no se anuncian, las invasiones se hacen. O sea, eso de estar cacareando tanto es realmente... lo que pasa es que tú sabes que también en ese realismo político, la herramienta de las ficciones políticas ha acompañado como estrategia al mundo anglosajón desde hace más de 100 años. Eso desde el buque Maine para acá, eso ha sido embuste tras embuste. Tú estás muy convencido que la movilización de tropas realmente es una forma que está utilizando Para Rusia negociar, personalizándolo Putin para para lograr negociar. un arreglo en que se sienta el tipo de armamento y la capacidad tecnológica ofensiva que se ubique en su frontera no sea uno que pueda poner en riesgo su seguridad. Claro, no es una acción ofensiva.
no es una acción ofensiva, es una acción defensiva, claramente. Quien están haciendo una acción ofensiva es sin duda alguna es la OTAN. Porque dime tú en qué medida el Mar Negro pertenece al Atlántico Norte. ¿Verdad? No pertenece a eso, realmente manifiesta un interés estratégico de consolidar nuevos espacios y no lo ocultan. Sin embargo, es bastante complicado entender cómo tú no ocultas eso y después culpas al otro de que es el que está haciendo la acción. ¿Cuál es la posición de China sobre este conflicto? La posición de China ha estado muy tibia, ¿no? Muy cuidadosa. Y el cuidado que ha tenido China es que China se ha convertido en un socio muy importante para Ucrania. En la enemistad con Rusia, pues el espacio ruso lo ha ocupado China. Interesante. ¿Verdad? Entonces China tiene negocios crecientes. Además, China tiene grandes preocupaciones latentes con eso, porque Ucrania es un país importante para el proyecto de la ruta de la seda. Así, el futuro de Ucrania es importante para ellos. Yo te puedo decir que yo estoy seguro de que no hay una intención, eso yo estoy totalmente seguro. O sea, yo llevo 20 y tantos años, quizás 30 años siguiendo estas cosas y con algún adiestramiento, ¿verdad? De los movimientos geopolíticos, de la cuestión, las configuraciones geoestratégicas. Yo no veo razón ninguna para que o sea, no veo ningún hecho concreto que me demuestre que Rusia tiene intención de invadir. Ahora bien, dicho eso, los rusos tampoco son tontos, ¿no? No estamos jugando con cualquier cosa. Te repito lo que dije anteriormente, si por alguna razón hay una aventura militar de la parte ucraniana parlante hacia la parte ucraniana rusa, específicamente las dos repúblicas autoproclamadas, Rusia va a intervenir. Yo dudo mucho que Rusia no intervenga. Eso todo tengo que, como te digo con seguridad lo otro, también te digo esto. Y si es una situación peligrosa en el sentido de que sí puede surgir un evento que bien o mal interpretado por las partes en conflicto escale. Pero yo no creo que eso se convierta en una guerra de guerrilla. En ese escenario, yo te voy a decir cuál es mi visión particular, es que Ucrania terminará dividida. Habrá dos Ucranias. Habrá la Ucrania del norte, pro-europea, pro-Unión Europea, ¿verdad? Parte de la OTAN quizás, y habrá entonces la Ucrania del sur. Y esa Ucrania del sur se llevará la mejor parte, porque si tú ves el mapa, todo el sur de Ucrania es donde están los grandes puertos de Ucrania. En la parte norte se quedaría como una parte sin acceso al mar, es la parte menos dotada con minerales, es la parte menos desarrollada. Y ahí sí, Carlos, que regresamos full blast a una nueva Guerra Fría. Con toda seguridad. Con toda seguridad. Una Guerra Fría que entonces implicaría un conflicto. Claro, lo que pasa es como tú estableces, ¿verdad? Los escenarios de nueva Guerra Fría se están modelando más en términos de China, Estados Unidos, por población, recursos, capacidad tecnológica, capacidad regional del Asia para convertirse en el nuevo eje de desarrollo económico mundial, que nosotros hemos hablado antes de eso en otros programas. Así que sería una situación complicada, ¿verdad? Porque Estados Unidos estaría manejando una nueva relación más o menos permanentemente conflictiva con Rusia y manejando al mismo tiempo evitar que China se convierta en una potencia regional en su paso a convertirse en una superpotencia y darle paso entonces a un conflicto bipolar con China que puede marcar el futuro de las relaciones internacionales en lo que queda de este siglo. Aunque no se vea claramente, esa es la razón de ser de todo esto, a mi mejor modo de ver. Esto sigue siendo un conflicto con China, se manifiesta a través de Rusia, pero lo que está buscando Estados Unidos desesperadamente es cómo neutralizar a China, porque si no hay una repartición de Asia Central
Y si mantienes Rusia y China en control de Asia Central, que es lo que está pasando, realmente el crecimiento económico que viene por ahí va a ser tan portentoso que no le va a quedar a Estados Unidos forma de competir con este espacio. O sea, lo que no parece ser China un actor, pero recordemos que el enemigo público número uno de Estados Unidos no es Rusia, es China, y lo han dicho ellos mismos, ¿no? Claro, claro, claro. Y todo, Sí. y lo que estamos viendo, José, Sí, lo José que Javier, Obama llamaba el pivote hacia el Pacífico, o sea, esto tampoco es nuevo. es el pivote, la teoría del pivote lleva más de 100 años y está más viva que nunca en este momento, sobre todo porque no está en manos de Estados Unidos, ha quedado fuera de un país poderoso. Y este proyecto de la ruta de la seda, Estados Unidos está tratando de buscar la manera en cómo atajarlo, ¿no? Claro. Cómo atajarlo, y por eso es que la conflictividad en el mundo, la línea de conflictividad en el mundo es Asia. Claro. Todo lo que está ocurriendo es desde Ucrania hasta Taiwán. Eso es un cinturón geográfico prolongadísimo, que ahí incluye Kazajistán, ahí incluye Afganistán, ahí incluye Irak, ahí incluye a Taiwán, a Hong Kong. Todo es una línea, ¿verdad? Xinjiang, toda esa línea de conflictividades que estamos viendo, que no la vemos en más ninguna otra parte, tiene que ver realmente por la conquista o la reconquista del pivote. Yo no tengo la menor duda de eso. Muchas gracias. Siempre se nos queda corto. Bueno, hay que dejar algo para después, ¿verdad? Sí, siempre se nos queda corto. Yo creo que sería interesante repasar cómo va marchando esa iniciativa de la Ruta de la Seda en un programa futuro, porque sé que tú estás siguiendo eso en mucho detalle. Sí, lo estoy siguiendo. Creo que va a servir mucho para explicar muchas cosas que están ocurriendo en el mundo. Pues Carlos, muy, muy agradecido porque estés con nosotros. Gracias. Siempre es importante en esta isla rodeada de espejos tratar de romper alguno de esos espejos y poder ir mirando un poquito más allá. Gracias a ti y felicitaciones por el sostenimiento de este importante espacio. Gracias, Carlos. Gracias. Ha sido un placer estar contigo. Buenas tardes, amigos. Hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.